Amén, gloria a Dios, amén. Nos va a predicar el hermano Marcos y yo creo que él está en el estudio de Biblia ya de las Flores Baño y cuando una persona está firme en un lugar, Dios empieza a hacer grandes cosas a través de su vida. Yo creo que el hermano Dios lo está usando y tenemos que seguir aprovechando la presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso mientras el hermano Marcos pasa. Gloria a Dios, Cristo vive. Les bendiga, hermanos, grandemente. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí esta tarde, que nos da la oportunidad de reunirnos, ¿verdad? En otros lugares, ¿verdad?, las situaciones están difíciles. Hay lugares donde se están viendo grandemente las profecías, ¿verdad?, la palabra de Dios, que Él dijo que iban a suceder muchas cosas, ¿verdad? Y se está cumpliendo la palabra de Dios, hermanos. Le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, principalmente por esta oportunidad que me da de poder ser parte de un apoyo, ¿verdad?, aquí para la iglesia, al pastor. Y le quiero dar gracias al pastor por la confianza que me da. En esta hora, hermanos, quiero que veamos este tema al cual yo le puse por nombre, cómo recibir el perdón de Dios. Y es algo muy importante, como les comentaba, en estos tiempos, que la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿verdad? Podemos ver en el libro de Mateo, ¿verdad?, que todas estas cosas que están sucediendo en el mundo se están cumpliendo, hermanos. Y yo creo que es tiempo, ¿verdad?, para que la humanidad clame por misericordia a Dios, que la humanidad pida al Señor, ¿verdad?, perdón por todas las fallas que tenemos, todos nuestros pecados, ¿verdad, hermanos? Es tiempo de que la humanidad, ¿verdad?, haga conciencia y clamemos en un solo sentir al único que nos puede salvar, al único que nos puede dar vida eterna, ¿verdad, hermanos? Es algo muy importante, por eso, pues, me agradó este tema, ¿verdad? Cómo recibir el perdón de Dios. Desde la antigüedad sabemos que el hombre, ¿verdad?, pecó, falló, le falló al Señor, desobedeció desde el huerto del Edén. Sabemos, ¿verdad?, que el hombre y la mujer quisieron hacer su voluntad, y ahí fue cuando pues el hombre tuvo que separarse de la presencia de Dios, tuvo que alejarse, ¿verdad?, por la desobediencia, y cada vez fue creciendo más esa desobediencia. Cada vez el hombre se fue alejando más de Dios, de la comunión de Dios, ¿verdad? Y hermanos, en la Biblia nos enseña que siempre es Dios el que busca del hombre. Siempre es Dios, ¿verdad?, el que ha tratado de comunicarse, de redimir al ser humano, ¿verdad? Sabemos que en la antigüedad nos hablaba, ¿verdad?, por sus profetas, mandaba, ¿verdad?, a hombres que hablaran a las naciones, a los pueblos, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer si no se arrepentían, de tantas cosas, ¿verdad?, que Dios también tenía para ellos si obedecían su palabra. Y eso sigue pasando, hermanos, en estos tiempos. El Señor manda hombres a compartir la palabra, manda hombres a que hablen de todo lo que va a acontecer en estos tiempos, pero aún la humanidad sigue con el corazón duro, no quieren saber de Dios, aún no es el tiempo para algunas personas, dicen, pero el tiempo es hoy, hermanos. El tiempo es hoy, mañana no sabemos si el Señor nos vaya a dar la oportunidad de abrir los ojos una vez más, ¿verdad? No sabemos si mañana vamos a estar aquí, dice la palabra de Dios que somos como la neblina. Hoy estamos, mañana no sabemos, solo Dios lo sabe. El tiempo de arrepentimiento es hoy.
El tiempo de pedirle perdón, de ponernos a cuentas con Dios, es hoy, hermanos. Y vamos a ver este tema, ¿verdad? Cómo recibir el perdón de Dios. Quiero que me acompañen a Isaías 1, 18, 19, por favor. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Vamos a orar por la palabra de Dios, hermanos, ayúdenme a orar. Bendito Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por este momento, este tiempo, Señor, que nos permite estar aquí reunidos. En esta hora, Padre, le pedimos en el nombre de Jesús que bendiga grandemente su palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Pedimos que sea, Señor, su Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque solo usted sabe, Señor, lo que nosotros necesitamos. Usted sabe, Padre, lo que su pueblo necesita oír. En esta hora, Señor, nos ponemos en sus manos. Pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que permita, Señor, entender, comprender cuál es el propósito de este mensaje que usted trae para nuestras vidas. Le damos gracias y se lo pedimos todo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aquí, hermanos, podemos ver que sabemos que en la antigüedad el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, ¿verdad? Se le había dado un mandamiento, era que ellos tenían que ofrecer sacrificios para el perdón, ¿verdad? De sus pecados, para calmar la ira del Señor, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, hermanos, ya estaba haciendo todas esas cosas que se le había ordenado como algo rutinario, ¿verdad? El pueblo de Israel ya llevaba sus sacrificios, a lo mejor ya no eran lo mejor de sus animales, lo que llevaba a sacrificar, ¿verdad? Al templo, el Señor, hermanos, le habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí en la profecía de Isaías, él comienza con una declaración sobre la pecaminosidad del pueblo, hermanos, ¿verdad? El pueblo se había descarriado, se había alejado, ¿verdad? De la honestidad, de ir con un corazón arrepentido delante de la presencia del Señor. Dios le acusaba al pueblo de rebelde. El Señor habla sobre su desagrado con el pueblo. El Señor habla de que estaba ya cansado, ¿verdad?, de esos sacrificios que ellos hacían, porque ya no lo hacían con un corazón arrepentido. Ya iban y llevaban cualquier tipo de animal, ¿verdad?, a ser sacrificado, y salían ellos y volvían a hacer lo mismo que estaban haciendo, ¿verdad? Hacían lo que ellos habían querido que les fuera perdonado, salían y vivían una vida normal, una vida la cual Dios ya no le agradaba, ¿verdad? Lo que el pueblo estaba haciendo, el pueblo de Israel. Y el Señor le dice: estoy hastiado, dice, de sus sacrificios, dice, de sus holocaustos, dice, de sus carneros, de todo cebo de animal, dice, gordos. Ya no quiero sangre de buey, dice, ni de oveja, ni de machos cabrios. El Señor estaba cansado, ¿verdad?, de todo eso que el pueblo de Israel estaba haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no iban con la intención, ¿verdad?, de arrepentirse de corazón, sino que iban nada más, ¿para qué? Para obtener un perdón y al siguiente después volver a ir y obtener otra vez el perdón de Dios. Es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, hermanos. El Señor ya no quería esas ofrendas vanas ya no le agradaban.
Dice que sus fiestas solemnes ya no las quería. El Señor quería que el pueblo fuera a Él arrepentido, con un corazón constricto, con un corazón humillado delante de su presencia, sabiendo que Él podía hacer cualquier cosa, ¿verdad?, contra ellos, pero ellos no les importaba, hermanos. Ellos iban, compraban a veces sus animales, ¿verdad? Ya no eran de su propio ganado, eran animales que a lo mejor llevaban algún defecto. Ya no lo hacían con un agrado, ya no lo hacían con amor, ¿verdad? Y aquí el Señor les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor llama a ese pueblo al arrepentimiento. Venid, dice el Señor, dice, venid, dice, estemos a cuenta, dice, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Fíjense, hermanos, qué maravilloso, qué misericordioso es Dios con el ser humano. El Señor veía, ¿verdad?, los pecados del pueblo de Israel, veía todas las faltas, toda la idolatría que el pueblo tenía entre ellos, y aún así el Señor los llama al arrepentimiento. Vengan a mí, si sus pecados son tan grandes, dice, no importa, yo se los voy a perdonar. No hay pecado grande para Dios, hermanos, que Él no pueda perdonar. Pero el Señor quiere que vengamos a Él con un corazón arrepentido. Quiere que vengamos a Él, hermanos, con un corazón sincero, sabiendo que si Él nos perdona nuestros pecados, ya no vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a luchar contra el pecado, ¿verdad? Dice que si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Imagínense, hermanos, el Señor les estaba dando una oportunidad al pueblo de Israel. Estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran y que no importaba qué grande fuera el pecado, Él se los iba a perdonar. No importaba, ¿verdad?, qué hubieran hecho, el Señor iba a perdonar todos esos pecados. Como la blanca lana vendrán a ser, dice. Y si queréis y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Es algo maravilloso, hermanos. Algo maravilloso. Si oyeres, dice el Señor, comeréis el bien de la tierra. El Señor, hermano, le había puesto leyes al pueblo de Israel, la cual al pueblo de Israel, ¿verdad?, no estaba obedeciendo, o el pueblo de Israel se estaba desviando, se descarriaban, ¿verdad?, como ahora sucede en estos tiempos, hermanos. La humanidad se está descarriando, ¿verdad? Cada vez más y más el ser humano se aleja de Dios, se aleja de la obediencia de la palabra de Dios. Cada vez más, hermanos, el mundo está más perdido. Hay lugares donde el evangelio ya no se puede predicar libremente. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia a las personas, porque el evangelio ya no permite, ¿verdad?, que haya idolatría entre el pueblo, y eso a muchas personas les afecta. ¿Por qué? A lo mejor en su economía, en muchas otras cosas les puede afectar, ¿verdad? Y ya no quieren que se predique el evangelio, pero todo eso es bíblico, hermanos. Todo eso iba a acontecer, ¿verdad? Todo eso tiene que acontecer para que la palabra de Dios se cumpla. Y a eso vino el Señor Jesucristo. A eso vino, hermanos, a redimir a la humanidad. Él vino para que ya no tuviéramos que hacer más sacrificios. Él fue el último sacrificio que se hizo, hermanos. Él dio su vida, ¿verdad?, por todo el mundo. Él murió en esa cruz para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que le reciba como Señor y Salvador,
tenga vida eterna, pueda pasar de muerte a vida. Dice la palabra del Señor que Él vino a destruir todas las obras del diablo. Jesucristo lo reprenda. A eso vino el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por la ley nadie puede ser justificado, nadie puede ser salvo. Él vino, ¿verdad?, a cumplir la ley por nosotros, hermanos. Él cumplió la ley por nosotros, murió en la cruz, donde nosotros teníamos que haber estado en esa cruz. Él murió en ese madero para que nosotros podamos pasar de muerte a vida, para que nuestros pecados, dice el Señor aquí, que si fueren como la grana, dice, serán emblanquecidos, dice, y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor no cambia, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él perdonaba al pueblo de Israel y así quiere en estos tiempos perdonar a la humanidad. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos pasen a vida eterna. Todos quieren que, el Señor quiere que todos gocemos de esa vida eterna, hermanos. Pero el ser humano endurece ese corazón. El ser humano se va por el camino más fácil, por ese camino ancho del que habla la Escritura. ¿Por qué? Porque ahí hay libertinaje, porque ahí pueden hacer lo que ellos deciden a la hora que ellos deciden. Pero venimos a la palabra de Dios y Dios nos pone ciertas restricciones de las cuales no podemos hacer. Y muchos no quieren dejar el pecado, hermanos. Muchos no quieren alejarse del pecado. Muchos no quieren someterse a la palabra de Dios. El Señor está con los brazos abiertos para cualquiera que quiera el perdón, hermanos. Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados que haya cometido cualquier persona. Pero ahora, ¿verdad? Ahora debemos de aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora debemos de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para poder ser limpiados, ¿verdad? Para poder ser redimidos de todas nuestras culpas, todos nuestros pecados que hemos cometido en algún tiempo. Así es como el Señor le hablaba al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hermanos, era rebelde. Era rebelde ante la palabra de Dios. Ellos no querían obedecer la palabra de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se rebelaba y le decía al Señor, no oiremos, ¿verdad?, tu palabra, iremos en pos de nuestro necio corazón. No querían, hermanos, no querían, ¿verdad?, el agua que el Señor ofrece. Es agua viva, ¿verdad? Él tenía al pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos que cuando iba cruzando el desierto, los protegía, ¿verdad?, del sol con una nube. Los guardó, ¿verdad?, durante esos 40 años que estuvieron ahí. En la noche, ¿verdad?, dice que los alumbraba una columna de fuego. Dice que su calzado no se desgastó durante ese tiempo. No querían la protección de Dios, no querían el cuidado de Dios. Ellos querían hacer lo que a ellos les placiera. No querían la protección de Dios, hermanos. Y en estos tiempos sucede lo mismo. No queremos venir a la protección de Dios, a que Él nos proteja, a que Él nos guíe por el camino, ¿verdad?, que Él ha trazado para la vida eterna que Él tiene para nosotros. Se han levantado muchas denominaciones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen
derechos, dice, pero que su fin es camino de muerte. Hay muchos lugares, he visto, ¿verdad?, aquí en la ciudad donde se predica la palabra de Dios. Muchos hombres, ¿verdad?, que abren algún lugar y empiezan a predicar. Pero la Biblia nos enseña que no todos los caminos nos llevan a Cristo, hermanos. No todos los caminos nos conducen a Dios. Es mentira ese dicho que dice que todos los caminos nos llevan a Roma. Es una mentira. Hay un solo camino y ese es Jesucristo. Jesucristo es el único camino, hermanos. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahora muchos lugares están torciendo la palabra. Muchos lugares están desviando al pueblo de Dios. No lo están llevando, ¿verdad?, por el verdadero camino. Lo están desviando, ¿verdad?, como los fariseos, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Dice, ustedes no entran ni dejan entrar a las personas al reino de los cielos. Están desviando al pueblo de Dios. Y es la obligación de nosotros, hermanos, ir y hablarles a esas personas, ¿verdad? Hablarle al perdido en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo. Tiempos donde todas las profecías se están cumpliendo, todos los acontecimientos que vienen escritos en la Biblia están aconteciendo, hermanos. Necesitamos venir al Señor. Necesitamos, ¿verdad?, que el Señor perdone, ¿verdad?, nuestras faltas. Dios quiere perdonarnos, hermanos. Dios quiere que la humanidad tome conciencia de que la venida de Cristo está cerca. La venida del Señor está cerca, hermanos. Nadie sabe la hora, el día, pero el Señor nos dejó en la Escritura, ¿verdad?, señales que iban a acontecer antes de su venida. Nos dejó señales que tienen que pasar para que nosotros sepamos que nuestra redención está cerca. El Señor viene por una iglesia, ¿verdad?, sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios. Pongámonos a cuenta con el Señor, hermanos, ahorita que hay tiempo. Ahorita que hay tiempo debemos de ponernos a cuenta con Él para que no nos agarre, ¿verdad?, como las 10 vírgenes. Sabemos que 5 se quedaron. 5 se quedaron porque no estaban preparadas. Y las otras 5 se fueron porque ellas estaban preparadas. Estaban esperando al novio, pero estaban listas. Todos aquí estamos esperando, ¿verdad?, la venida de Cristo. Estamos esperando que el Señor venga por su iglesia, pero debemos de prepararnos. Velad y orad, dice el Señor. Debemos de estar preparados, hermanos, para ese tiempo que vendrá. Vamos a seguir adelante, hermanos, en el Salmo 103. Salmo 103, del 2 al 5. ¿Ya están ahí? Dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus bendiciones, de sus beneficios, perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Aquí, hermanos, David, ¿verdad? Él habla sobre la gratitud hacia Dios por sus grandes maravillas, ¿verdad? Por su misericordia. Aquí David anima a su alma, ¿verdad? Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí David, hermanos, anima a su alma a bendecir al Señor y que no olvide ninguno de sus beneficios. Sabemos, ¿verdad? La vida de David pasó por muchas situaciones difíciles. Sabemos que David fue un hombre, ¿verdad? De guerra, de batalla. Un hombre que Dios lo usó, ¿verdad? Grandemente para acabar con los enemigos de Israel. Pues sabemos también que él tuvo persecución, ¿verdad? Y de muchas cosas el Señor lo había librado. De muchas cosas Dios lo había librado, ¿verdad? Y aquí dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Solamente Dios, hermanos, puede perdonar todas nuestras fallas, todos nuestros errores. Cualquier pecado, ¿verdad?, que hayamos cometido, solo Dios lo puede perdonar. David estaba muy agradecido con Dios. Le dice a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Tantas maravillas que ese hombre pudo ver de Dios, ¿verdad? Y que también el Señor, ¿verdad?, había perdonado la falta, el pecado que él había cometido. Sabemos que él falló, ¿verdad? Él le falló al Señor, pero David se arrepintió. Y aquí dice que solamente Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana tus dolencias, dice la palabra. No solamente Dios perdona nuestros pecados, hermano, sino que Dios también nos sana. Al arrepentirnos, al venir a Él con un corazón humillado, puede haber sanidad en nuestro cuerpo también, hermano. Cuando uno viene a Dios y se humilla ante Él, ¿verdad? Y reconoce que uno es pecador, que uno ha fallado, Dios derrama de su misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Es muy grande el amor de Dios, hermanos, por la humanidad. Dios realmente no necesita de la humanidad. Dios realmente no necesita, ¿verdad?, estar atento a nosotros cada mañana. Pero Él nos ama. Él nos ama, ¿verdad? Y por eso ha enviado, ¿verdad?, a Cristo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Dice su palabra que Él reconcilió a la humanidad con Él. Hoy les dije en el principio, es Dios el que siempre ha buscado al hombre. Siempre ha buscado, ¿verdad?, la forma de que el hombre no se olvide que hay un Dios todopoderoso, que Él creó los cielos y la tierra, que por su misericordia la humanidad sigue aquí, hermano. Él es el que manda la lluvia temprana y tardía. Dice la palabra que Él es el que saca los aires de su depósito. Él provee a la humanidad de todo lo necesario, hermanos. Dicen personas, yo no necesito de Dios. Todo lo que tengo lo he hecho por mis fuerzas. Imagínense, hermanos, personas diciendo que no necesitan de Dios.
¿Qué pasaría si Dios quitara el aire? ¿Qué pasaría si Dios secara todas las fuentes de agua? ¿Qué haría el ser humano? Más aquellos que dicen que no necesitan de Dios. Pero Dios es paciente, hermanos. Dios tiene paciencia con la humanidad. A pesar de que hay hombres que blasfeman contra Dios, Dios es paciente y les da la oportunidad, les da el tiempo de arrepentirse. Y los que llegan a arrepentirse, hermanos, dice la palabra de Dios que el cielo se regocija por un alma arrepentida. Imagínense, después de que una persona blasfema contra Dios y Dios le da su oportunidad de arrepentirse, todavía el cielo se goza, hermanos, por esa alma arrepentida, por esa persona, ¿verdad?, que se arrepintió de todo lo que había dicho y había hecho. Y a veces nosotros no queremos perdonar a nuestro hermano, que se le salió a lo mejor un comentario de nosotros. Pues la palabra de Dios dice que si no perdonamos a nuestros hermanos, Dios no perdonará, Dios no nos perdonará. Es algo, hermanos, muy maravilloso, como Dios, a pesar de que en algún tiempo fuimos enemigos de Dios, Dios se tomó el tiempo para traernos a Él. En algún tiempo todos fuimos enemigos de Dios porque vivíamos en el mundo, alejados de la voluntad de Dios. Pero Dios se tomó el tiempo de mandar a alguna persona para que nos predicara. Se tomó el tiempo, ¿verdad? Todavía de que a la primera no queríamos, endurecíamos nuestro corazón y Dios volvía a mandar personas y volvía a mandar hombres, mujeres para que nos hablaran. Fíjense cuán grande es la misericordia de Dios. Y lo sigue haciendo, hermanos, con otras personas. Dios envía personas a predicar, a que su palabra, ¿verdad?, se siga esparciendo por todo el mundo. Y aunque la gente no quiere, vuelven otras personas, ya no somos nosotros, son otras personas que siguen predicando la palabra de Dios. Y llega al mismo lugar, ¿verdad?, hasta que el Señor toca los corazones, hasta que reconocemos que no somos nada y que necesitamos de un Salvador, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos por nada de lo que hagamos. Ninguna obra, hermano, nos puede llevar al reino de los cielos. Solamente la obra que hizo Jesucristo en la cruz nos puede llevar al cielo. Y cuando venimos ante Dios con un corazón arrepentido y sincero, Él perdona nuestras iniquidades, como dice David, y sana nuestras dolencias. Dice que Él nos rescata del hoyo. El que te rescata del hoyo, tu vida, y que te corona de favores y misericordia. Así vivíamos muchos hermanos, en un hoyo oscuro, sucio. De ahí es donde el Señor nos sacó a muchos. De un hoyo, hermanos, donde no podíamos ver la luz, estábamos en tinieblas y el Señor nos trae a su luz. Nos trae a su luz, hermanos, y nos da la oportunidad de enderezar nuestro camino. Nos da la oportunidad de que nos arrepientamos y que volvamos
a nacer, dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Para Dios todo lo que hicimos queda olvidado, hermanos. A lo mejor no para la gente, ¿verdad? Para nuestros familiares, para nuestros vecinos. Para ellos no, a lo mejor no pueden olvidar lo que alguna vez les hicimos. Pero nos debe de importar que para Dios todos nuestros pecados los ha olvidado. Él olvida todo lo que hayamos hecho, hermanos. Dice que nos corona de favores y de misericordia. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es, hermanos. El Señor es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Solamente Dios, hermanos, puede coronarnos de favor y de misericordia. No hay otro lugar a donde podamos ir, hermanos, sino a los pies de Cristo, a buscar de Él cada día, cada mañana, como lo hacía David, con un corazón constricto y humillado. Él se humillaba delante de Dios, hermanos. Se humillaba delante del Señor y le pedía perdón, ¿verdad? Y Dios quiere perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras fallas. Dios quiere perdonar a toda la humanidad, hermanos, pero necesitamos venir a Él con humildad, reconociendo, hermanos, que Él es el Todopoderoso, reconociendo que nosotros no podemos hacer nada para salir de las tinieblas. Solamente Él, hermano, nos saca del hoyo. Solamente Él puede restaurar, ¿verdad?, nuestra vida. Muchas personas dicen que no necesitan venir a un lugar para cambiar su manera de ser. Yo he visto personas, hermanos, que han dejado de tomar, han dejado de drogarse, sí es cierto. Han cambiado también su forma de vivir. Pero ¿qué hay del pecado? ¿Qué hay del pecado el cual nos aleja de Dios? No podemos venir a Dios, ¿verdad?, sucios, porque Dios es santo, hermano. No podemos decir que Dios está con nosotros si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, si no estamos tratando de vivir en santidad, en obediencia. Yo cuando estaba en el mundo decía, Dios está conmigo en todos lados. Yo soy un hijo de Dios. Pero cuando viene uno a las Escrituras y lee, ¿verdad?, que Dios es santo y el lugar donde Dios habita necesita ser santo, hermano. Y dice que solamente el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero estábamos engañados creyendo que todos éramos hijos de Dios. No importa lo que hagamos, somos hijos de Dios. Pero no, hermanos, Dios nos creó. Dios creó tantas cosas y creó al ser humano. Pero cuando aceptamos, ¿verdad?, sacrificio de Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, se nos da esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios, coherederos, ¿verdad? Solamente ahí podemos decir que somos ahora hijos de Dios. Y ahora debemos de vivir como hijos de Dios, hermanos. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Cristo nos vino a poner el ejemplo. Jesucristo vino a ponernos el ejemplo, cómo vive un hijo de Dios.
No necesitamos guardar toda la ley. No necesitamos, ¿verdad?, guardar todos esos mandamientos que se le había dado al pueblo de Israel. El Señor dijo: ahora en 2 mandamientos se cumple toda la ley. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos, hermanos, se nos dio. Pero se nos hace complicado a veces cumplir esos 2 mandamientos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos? Y a nuestro hermano que lo vemos no lo podemos amar, dice la Escritura. La palabra de Dios dice que el amor es lo único que permanecerá, hermanos. El amor. Dios nos ha amado, hermanos. Él nos amó primero. Ahora debemos de vivir como un hijo de Dios en obediencia. En obediencia. Luchar contra el pecado, algo que antes no hacíamos, ¿verdad? Nos deleitábamos en el pecado, ahora estamos luchando. No hemos llegado a la perfección, ¿verdad? Pero estamos luchando contra el pecado. Ahora ya no nos gozamos con el pecado, hermanos. Es una diferencia, ¿verdad?, entre un cristiano y una persona que aún vive en el mundo, hermanos. Es la única diferencia, en que estamos luchando ahora contra el pecado. Dios nos ha perdonado, nos ha redimido, ¿verdad? Pero Él quiere que nos esforcemos cada día a ser obedientes a su palabra, a guardar sus mandamientos. Yo sé que no es por obras, pero es por gratitud, ¿verdad? Dios ha perdonado todos nuestros pecados, todo lo que algún día hicimos lo perdonó. Ahora esto es por gratitud a Dios. No podemos comprar nuestra salvación ni con dinero, ni con ninguna acción que hagamos. Es por fe. La salvación es por fe, hermano. Pero las obras son por gratitud a Dios. Son por gratitud, hermanos. Vamos a seguir adelante. Primera de Juan. Primera de Juan 1, del 8 al 10. ¿Ya están ahí, hermanos? Primera de Juan 8, 10. Permítame. Permítame, hermanos, creo que me equivoqué aquí. Creo que es Juan. No, es Primera de Juan 1, perdón, 8, 10. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios, hermanos. El pecado, hermanos, es lo que nos aleja de Dios. Es lo único que nos separa del Señor, hermanos, el pecado. Ningún pecado, por más pequeño que sea,
puede justificarnos ante Él. Aquel que es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Ese es lo único que nos separa de Dios, el pecado, hermanos. Y si decimos que no hemos pecado, dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Dice su palabra, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Dios sabe, hermanos, que toda la humanidad le ha fallado. A Dios no le podemos mentir que no hemos pecado, a lo mejor porque no me emborracho, a lo mejor porque no engaño a mi mujer, vivo una vida tranquila, pero aún así necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, venir a la cruz y pedir perdón. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado en algún momento. Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, dice la palabra, a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que todo aquel que miente, todo aquel mentiroso, no heredará el reino de los cielos, sino que tiene su parte en el lago de fuego, dice. Eso lo dice en Apocalipsis 21:8, hermanos. Dice, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto, hermanos, es algo maravilloso, algo que nos alienta, ¿verdad? Algo que alienta a la humanidad, aquel que puede leer la palabra de Dios, decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Creo que cuando una persona viene, hermanos, y aún no tiene a Cristo en su corazón y lee este texto maravilloso, ¿verdad?, donde Dios perdona nuestros pecados, si nosotros venimos a Él y los confesamos delante de su presencia. No es necesario ir delante de un hombre y confesar nuestros pecados. Debemos ir delante de Dios, hermanos, y confesar a Él nuestros pecados, nuestras fallas. Él sabe que le hemos fallado, Él sabe que hemos pecado. No podemos escondernos de Dios, pero Él quiere que lo confiésemos, que nos arrepientamos de corazón, y Él es fiel, dice, para perdonar nuestros pecados. Este es uno de los grandes textos que llena de esperanza a toda la humanidad, el confesar nuestros pecados y el que dice que el que no ha pecado le hace a él mentiroso. Dios quiere, hermanos, que confesemos nuestros pecados porque dice en Proverbios que el que encubre su pecado dice que no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El encubrir nuestros pecados, hermanos, no nos traerá buenas cosas, porque delante de Dios no hay nada oculto, nada que nosotros podamos esconderle a Dios. Podemos engañar a las personas, podemos engañar a los hermanos, al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará aquel que encubre sus pecados, pero aquel que los confiesa, aquel que confiesa sus pecados, hermano, alcanzará misericordia. Y si venimos delante de Dios y los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nos limpia, hermanos, nos limpia de todo mal. Ahora es nuestra responsabilidad ya no volvernos y a ir a ensuciar con el pecado. Si el Señor nos ha limpiado con su preciosa sangre, es nuestra responsabilidad de mantenernos limpios.
Es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, de guardarnos ahora para Dios. Él nos ha limpiado y ahora debemos de vivir una vida diferente. Él nos ha redimido de la manera en la que vivíamos anteriormente. Ya no podemos seguir haciendo, perdón hermano, las mismas cosas que hacíamos antes. Ahora debemos de cambiar toda esa manera en la que vivíamos. Cambiar nuestros pensamientos, ¿verdad? Ya no tener esos pensamientos que teníamos antes de agredir, de pelear contra nuestro prójimo. Todas las cosas deben de cambiar, hermanos. Ahora dice el Señor, dice, ama, dice, a tu enemigo. Ora por el que te aborrece. Ora por el que te aborrece, hermanos, pero es algo complicado, a veces se nos complica, ¿verdad?, el perdonar a nuestro enemigo, a las personas a las que no les caemos bien, a las que en algún momento nos han ofendido. Pero dice la palabra de Dios que para el hombre todo es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible, hermanos, y si nos sometemos a Dios y le buscamos, Él va a hacer la obra. Él va a abrir puertas donde tenga que abrirlas, Él va a cerrar puertas donde tenga que cerrarlas. Pero debemos de buscarle, debemos de someternos a Él y cada falla, cada error que cometamos, confesarlo. Dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser, hermano. Dios conoce todo de nosotros. No podemos decir que no hemos pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que le hacemos a Él mentiroso. Porque Él dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si nosotros nos queremos justificar y decir que no hemos fallado, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, hermanos. Sabemos que Pedro falló también. Pedro negó al Señor cuando lo habían apresado, ¿verdad? Y el Señor le dijo, dice, antes de que él cante el gallo, dice, tú me negarás 3 veces. Pero en ese momento Pedro estaba a un lado del Señor, lo tenía cerca, todo estaba bien, pero cuando vino, ¿verdad?, la persecución, cuando vio que lo habían apresado, yo creo que a Pedro le entró temor, como nos puede entrar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y se cumplió la palabra del Señor, ¿verdad? Pedro negó al Señor. Pedro lo negó 3 veces, así como lo había dicho el Señor, hermano. Él falló, pero después, hermanos, él regresó, se arrepintió, ¿verdad?, de esa falta, de esa falla. Se arrepintió, hermanos, y así es como Dios perdona todas nuestras faltas, todas nuestras fallas, hermano, si venimos a Él arrepentidos de corazón. En estos tiempos es tan importante, ¿verdad?, el seguir hablándole a nuestras familias, el seguir predicándoles el Evangelio, decirle que Dios perdona cualquier falla que ellos tengan, cualquier pecado que ellos hayan cometido, hermanos.
Dios me dio la oportunidad de visitar a mi familia, hermanas que hace tiempo no había visto. Y me doy cuenta cómo el enemigo se encarga de destruir la familia, hermanos. Cómo el enemigo se mete en medio de las familias. Y veo cómo la palabra de Dios es verdadera, que dice que Él vino a hurtar, matar, a destruir. El enemigo no tiene misericordia de nadie, hermanos. No tiene misericordia de nadie, pero solamente la sangre de Cristo nos puede librar, ¿verdad?, de las garras del enemigo, romper todas esas cadenas que venimos arrastrando, o que viene arrastrando aún nuestra familia. Porque todavía, ¿verdad?, vienen arrastrando cadenas, vienen arrastrando ataduras, ¿verdad?, que no los dejan alejarse del pecado. Solamente la sangre de Cristo puede romper todo eso, hermanos. Pero yo veo que Dios se está moviendo, a pesar de que pues a veces me desanimo, ¿verdad?, al ver que, como les vuelvo a repetir, el diablo hace estragos en mi familia, que quiere división en nuestra familia, pero veo que Dios está obrando grandemente en un corazón ahí. Veo que Dios se está moviendo, que esa semilla, ¿verdad?, que ha sido sembrada, está dando fruto poco a poco, hermanos. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque yo sé que la palabra de Dios es verdadera. Y yo sé que Dios va a obrar grandemente en cada uno de nuestros familiares. Y yo le pido a Dios, Señor, sálvalos para que todos juntos te alabemos, te adoremos, ¿verdad? Que cuando haya alguna reunión familiar con mis hermanos ahora, Dios sea el centro de atención, ¿verdad? Que podamos hablar de las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que ya no hablemos, ¿verdad?, de la vieja vida, de lo que hicimos, de lo que hacíamos antes, sino que ahora hablemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y yo sé que Dios lo va a hacer, hermanos. Yo sé que Dios lo va a hacer a su tiempo. A su tiempo lo va a hacer, hermanos, pero solo debemos de ser constantes en la petición, ¿verdad?, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Seguir pidiéndole a Dios por ellos, para que ellos también puedan alcanzar el perdón de Dios, para que ellos vengan a Dios y le pidan perdón. Y ahora todos juntos, unánimes, ¿verdad?, vamos a alabar a Dios en familia. Qué maravilloso sería, ¿verdad?, todo nuestro hogar, todas nuestras familias estuviéramos alabando a Dios, hermanos. Pero la Biblia dice que estamos en una lucha, en una guerra. Y solamente en Cristo Jesús podemos permanecer de pie, hermanos. Solamente Él nos mantiene de pie. Vamos a seguir adelante en 2 de Pedro. Tres nueve. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. ¿Quién no ha oído, verdad, allá afuera, que dice: no, pues yo tengo años, tiempo escuchando que Cristo viene,
que Cristo viene y nada más no podemos ver su venida. Aquí el Señor, hermanos, nos enseña que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Algunos podrán pensar que Dios está tardando en cumplir su promesa de regresar, pero aquí Pedro aclara que no es una cuestión de retraso, sino de paciencia. Aquí Pedro nos muestra la paciencia de Dios no es una falla, sino una virtud que demuestra su amor y deseo de salvación para todos. Hermanos, imagínense que el Señor, por toda la maldad que hay en el mundo, decidiera venir en este momento. ¿Cuántas almas, verdad, no se perderían? ¿Cuántas personas que no se han arrepentido, hermanos, se perderían? Aquí el Señor nos muestra que Él es paciente, dice, que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, dice. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos pasemos, todos procedamos al arrepentimiento. Dios es lo que espera, que todos se arrepientan, que todos nos arrepientamos de nuestros pecados, de nuestras faltas, hermano. Dios nos habla, ¿verdad? Están pasando catástrofes, están pasando cosas terribles en otros lugares. Es Dios hablando a la humanidad. Es Dios tratando con la humanidad y diciéndoles, yo vengo en breve, busquen de mí, arrepiéntanse. Pero muchos dicen, no, pues es algo natural, tiene que suceder por los tiempos, ¿verdad? Las placas tectónicas que causan movimiento de la tierra. Es Dios hablando a la humanidad, hermanos. Dios queriendo que la humanidad se arrepienta, que busque de Él. Es Dios tratando, hermanos, con el ser humano. ¿Recuerdan lo que pasó en el tiempo de Noé? 120 años Noé pasó hablándoles que vendría un diluvio, que el Señor mandaría un diluvio a la tierra. Y todas aquellas personas no creyeron. Dicen que en aquellos tiempos no llovía. ¿Cómo es posible que va a haber un diluvio? ¿Por qué estás construyendo esa arca tan lejos del mar, Noé? Estás loco. Dios le mandó que hiciera un arca, ¿verdad? Porque iba a mandar un diluvio. ¿Por qué? Porque la gente se había corrompido, hermanos. El pecado estaba como en estos tiempos está ahora el pecado, la maldad. Y Dios le dijo a ese hombre, haz un arca, porque voy a mandar un diluvio y todo ser viviente va a desaparecer de la tierra. Y Noé empezó a hacer el arca, Noé empezó a llevar ese mensaje que Dios iba a mandar un diluvio a la tierra y nadie hizo caso, sino solamente 8 personas que se salvaron en el arca. Y dice que va a venir, que va a ser lo mismo en estos tiempos, hermano. En estos tiempos va a ser igual, dice que el Señor va a venir, dice que estarán muchos casándose, dándose en casamiento, bebiendo, disfrutando de la vida, pensando que no pasa nada, que todo está bien. Así va a ser la venida del Señor, hermanos. Y si la humanidad no se arrepiente, ese momento los va a agarrar distraídos, los va a agarrar tomando, bailando, gozándose, ¿verdad?
Y no se van a dar cuenta, hermanos. Si no, como dice en el tiempo de él, no se dieron cuenta sino hasta cuando se estaban ahogando. Entonces se dieron cuenta de que lo que había dicho no era verdad. En estos tiempos se les habla a las personas, Cristo viene, arrepiéntanse, Cristo viene. Algunos los insultan, algunos se tapan los oídos, no quieren escuchar que Cristo viene, hermanos. Pero nosotros sabemos que Cristo viene. Sabemos que el Señor viene y debemos de estar preparados. Debemos de estar listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sabemos que todo esto que está aconteciendo tiene que pasar. Nos puede dar temor, ¿verdad? Si es cierto, por ver tanta catástrofe que está sucediendo, pero todo eso tiene que acontecer y sabemos que nuestra redención está más cerca. Está cada vez más cerca el que nosotros estemos delante de la presencia del Señor, hermanos. Es una realidad que no muchos quieren asimilar, que el Señor va a venir y que toda esta palabra se va a cumplir. Muchos creen que la palabra de Dios es una mentira. No toman en serio la palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos, hermano, dice la palabra, que el fuego lo revelará todo. El fuego revelará todo, hermanos. Y si no se arrepiente el ser humano, tendrá que probar la ira del Señor, ¿verdad? Tendrá que ver tantas cosas de las cuales nosotros no quisiéramos estar ahí, hermanos. Por eso es tiempo, todavía hay tiempo, ¿verdad? De venir delante de la presencia de Dios, si hemos fallado, si estamos haciendo las cosas mal, de ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón, hermanos. Es el tiempo ahora, hoy, hermanos. Mañana no sabemos qué pueda suceder. No sabemos si el Señor nos vaya a dar otra oportunidad un día más. Hay que vivir como si fuera el último día, compartiendo la palabra de Dios al perdido. No sabemos qué pueda suceder el día de mañana, hermanos. Así que hoy es el día de arrepentimiento, de pedir perdón a Dios. Hoy es el momento, ¿verdad?, de ponernos a cuentas con Él. Vamos a inclinarnos, hermanos, nuestro rostro en respeto a la palabra de Dios.